gente de Reddit, ¿qué es lo peor que recuerdan de su infancia? Recuerdo que cuando mi abuela falleció en un accidente se transitó, yendo para su casa vi un periódico, en la portada como encabezado estaba la foto del carro y la cara de mi abuela toda ensangrentada. Y cuando llegué a la casa, obviamente todos estaban de luto y como era una niña me dijeron que era una fiesta para mi abuela, cuando yo ya la había visto toda muerta en una portada de periódico. Preferí no decir nada porque yo ya lo había llorado en todo el camino y pues cuando llegué, ya no me sentía tan afectada. La verdad, no entiendo la necesidad de decirme que fue una fiesta. Fue horrible. XD. Recuerdo que mi hermano mayor se metió con una señora en ese entonces, él tenía 19 y ella 32 y dos hijas casi de mi edad, yo tenía 7 u 8 años, ellas eran muy lindas con nosotros los que vivíamos aquí, mi hermano es alto y guapo, yo lo veo feo a mi parecer pero todas parecen estar locas por él. En todo el tiempo que viví con ellos él nunca presentó problemas ni nada, un día viendo Piratas del Caribe él comienza a convulsionar y hacía ruidos fuertes, la señora se abalanza sobre él y lo abraza, mi papá y mamá nos sacan a los niños y nos mandan al cuarto de arriba, yo muy confundida no sabía qué pasaba pero sentía un miedo indescriptible, era muy feo, las rodillas me chillaban, el pecho me dolía y aunque no sabía qué pasaba estaba muy nerviosa, las otras dos niñas también asustadas pero ellas solo hablaban entre ellas y luego se pusieron a jugar, una de ellas me dijo que baje a ver agua para todas y yo le dije que sí cuando claramente me prohibieron bajar. Bajé por el agua y cuando estaba por subir de nuevo no sé si mi mente me jugó mal o qué pasó, vi a un grifo, criatura mitológica con cuerpo de león y cabeza de águila, pero tenía melena de león, sus ojos eran vacíos y profundos, su cuerpo era negro como la nada, parecía ver la oscuridad total, pegué un grito ensordecedor y me desmayé, nadie habló de eso por meses pero yo lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer y nadie me quita la idea de lo que vi. Después de muchos años volví a hablar con la señora, ella se separó de mi hermano después del incidente y me dijo que ella era bruja, no quise escuchar más, eso me da miedo, me dijo que lo que vi sí existe pero que nada que ver conmigo, nunca más hablamos y el tema nadie lo ha tocado desde ahí. Cuando era niño vi como mi abuelo moría, mi abuelo era un fumador. Fumaba demasiado, entonces un día fuimos a visitarlo y estaba acostado en el patio en el suelo y estaba vomitando sangre y todos alrededor sin poder hacer nada. No recuerdo mucho la verdad pero sí fue algo muy feo. 1. Que una profesora me regañaba y me gritaba mucho y solamente a mí, después de eso quedé tartamudo, hasta ahora que tengo 16 ya lo superé. Pero se me dificultó relacionarme con las demás personas. 2. Que mis padres en un punto ya me amenazaron que si no me iba bien en ese periodo, me iba a trabajar en la finca y justamente el otro día, simplemente me puse a llorar cuando estuve solo en mi habitación, empacando y me dejó marcado eso. Hasta ahora que ya no soy el mismo de antes, tan apegados a ellos como antes, ahora ellos sufren por esto pero yo sufrí por eso. Al final no me fui y me cambiaron de escuela XD. Es traumático la sensación de ver a una persona ya sea familiar o de amigos viva para que después 2 o 3 días más esté muerta, es lo que justo me dejó marcado a mí, ver a mi tío sentado conversando con mi madre de lo más normal para que días posteriores falleciera de un disparo en la cabeza, suicidio. Mi hermana y yo nos comimos todos los tamales rojos, el problema es que ya los habían comprado y solo había que entregarlos. Nos levantamos a las 5 de la mañana con hambre y eso olía bien, a las 8 no había más y volvimos a dormir, no nos limpiamos y por eso nos descubrieron. No sabía que la cara de mi madre podía retorcerse de esa forma y menos que tan fuerte podía gritar. No sabía que la chancla de mi padre me podía hacer retroceder o que tan fuerte es en verdad el cinturón. Hay veces en las que pido permiso para comerme algo en mi casa por pura costumbre. Recuerdo cuando un familiar se metió de la M4 fila y el patrón llegó hasta su casa y pues ya saben, tabliza. Pero lo más curioso que recuerdo es que los malos intentaban alejarme de ese lugar y decían no veas eso y con bien mucho miedo corrí, de algo tranqui. Cuando era niño, tenía unos 5 años, una chica de aproximadamente unos 15 o 16 años me usaba para complacer sus urgencias sexuales. En ese tiempo era muy inocente y no entendía exactamente qué era lo que hacía, tal vez ella piensa que lo he olvidado pero recuerdo todo muy bien. Bueno, pasaron un par de cosas, ver como mi tío en una pelea con un vecino con fama de mala persona le da con un tablón en la nuca cuando este había caído al piso y como tambaleaba intentando entrar a casa. Los pensamientos intrusivos de querer lastimar a mi mejor amiga cuando teníamos 12 años porque me había jodido la vida, la relación con amigos y familiares y además era mi abusadora sexual. Un día que mi mamá se enojó con mi hermana mayor, y yo cuando teníamos 8 y 11 años, o 7 y 10. Porque no nos queríamos ir a bañar con el frío y en vez de hablarlo bien o convencernos nos arrastró literalmente de los pelos y nos obligó a bañarnos juntas mientras llorábamos y con la ducha en la mano para mojarnos ella. Lo más raro, recuerdo que uno día dormí todo el día. Tipo de que me levanté en la mañana, me fui a la cama, y me levanté en la noche,
comí y volví a dormir. Y recuerdo que soñé con una persona sin cabeza pero llena de ojos, el principal en el pecho y alargado, y ojos por todo el cuerpo con músculos rosas separándolos, pantalón verde, era raro el pantalón, parecía una manta verde con una división en las rodillas para hacerse pantalón, o sea una falta pantalón, y él no tenía manos, era más como manos de oso perezoso. Me levanté con mucho miedo y cansado y por eso me volví a dormir. Lo más triste que recuerdo de mi infancia es cuando nos mudamos de una ciudad a otra. Mis papás no podían pasar tanto tiempo conmigo por su trabajo, y me pasaba el tiempo con una tía, vivíamos todos como en una vecindad pero de pura familia, fue un terreno enorme heredado por mi bisabuela. Comía con ella, la acompañaba a ver a mi tío a su trabajo, me hacía sentirme feliz, acompañado por él, el resto de la familia nunca me sentí querido, motivos aparte. Total, mis papás compran casa lejos de la capital. Y nos tuvimos que mudar. Ese día yo lloré mucho, no quería alejarme de ella, ella me veía crecer y como en ese entonces no tenía hijos, pues era el consentido jaja. El tiempo pasó, ella se embarazó, tuvo 2 hijos, yo crecí, viven lejos unos de otros y ya. Otra cosa triste, fue la muerte de mi abuelo materno. La primera vez que vi llorar a mi mamá, en el velorio, sí lloré, y mi papá me abrazó, yo tenía unos 8 años, y en la ceremonia, cada integrante de la familia pasaba a besar la cruz. Después de eso, me solté a llorar con mi papá. Desde ahí, mi abuela cayó en una depresión que la acabó poco a poco, hasta que unos 7-8 años después, ella murió. De interesante no mucho, solo que, nunca me sentí muy querido por la familia de mi mamá, porque era el más chico, y todo eso. Algo raro, o feo, fue cuando una niña a que doblaba mi peso, Kage, me dio de vueltas con la mano, yo de niño, era una varita, y me resbalé de su mano, y casi me pegó en la 100, el doctor dijo que si no hubiera puesto la mano, hubiera muerto al instante. A ella la suspendieron unos días, y ya. Hace poco la vi vendiendo de puerta en puerta, y le cerré en el cara, jamás la voy a perdonar. Recuerdo estar jugando tranquilamente en el patio. Se acercan mis viejos y me dicen mañana empiezas la escuela. Así de la nada, sin más explicaciones. Tenía 5 años. Vivía en una quinta que era un mundo para mí. Si bien teníamos muy mayores, no los veía mucho. Me afectó tanto que me quedo grabado. Al no tener vecinos cerca, no tenía amigos, en la casa había libros, leía antes de ir a la escuela, juguetes heredados, antigüedades, mis mascotas. Lo dicho, un mundo. Mi tío creo que se dedicaba a robar productos de Electra y los del MP dijeron que iban a revisar la casa de mi abuela a ver si no estaba la mercancía. Entonces a los niños pequeños nos daban una droga para dormirnos temprano y no viéramos cuando los de MP iban a entrar con una orden judicial. En fin que nos drogaron, y yo aún dudo si no nos robaron pues nos dormimos todo el día casi ni supe, cuando entraron los agentes ministeriales. Al día siguiente tuvimos que sacrificar a nuestro perrito porque lo patearon y ya no podía usar las piernas y en ese entonces se hacía eso. Aún odio a mi abuela por todo eso, actualmente no le hablo a ninguno de esos locos, me refiero a mi abuela y a mis tíos. No puedo tenerle cierto cariño a mi hermana porque cuando era muy pequeño me hacía bullying y me insultaba de muchas maneras frente a mis primos y me maltrataba y me hacía menos, y siempre prefería a mis primos antes que a mí, incluso les decía hermanos, nací con una deformación, tengo un 6º dedo en el pie izquierdo, me hacía mucha burla y ahora a mis 21 años y ella con casi 25 a veces llora, porque dice que no la quiero y porque básicamente es muy rara la vez en la que me acerco a platicar con ella, siempre paso junto a ella y hago como si no estuviera ahí, pero lo hago porque al mirarla me recuerda todo lo malo que me hizo y me es imposible tratar de entablar una buena conversación con ella. Cabe mencionar que tiene un humor horrible y cuando anda de malas siempre contesta muy feo, y de manera hiriente y jamás ha pedido perdón por las cosas malas que ha hecho. De morro como de 4 o 5 años andaba en un río, un señor estaba quemando la hierba, todo bien hasta que él se prendió fuego accidentalmente o eso creo, solo vi cómo se echó a correr de frente gritando y ardiendo en lumbre hacia mí para aventarse al río, pero como habían unas cercas de alambres se aventó pero se atoró en los alambres y pues no cayó en el agua y ahí murió. De niño como por esa edad me obligaron a ver videos gore, porno y así pues yo lloré porque sé qué horror me daba ver eso y quedé traumado y resentido por hacerme ver algo que no quería, así que empezaba a amenazar a mis compañeros o amigos que los iba a cortar la cabeza, quemarlos vivos y así también con maestros que llegué a golpear a varios me sentía amenazado, apedrear centros de salud sentía que los doctores me harían daño,
meterme al parto de mi mamá cuando tuvo a mi hermano escapándome de los enfermeros y ver a mi mamá y mi hermano y casi querer matarlo ahí mismo recién nacido. Experiencias sexuales a la edad que uno va al kinder. Recuerdo que un compañera nos chupaba nuestro pene o decíamos que se lo metiéramos y al no saber nada de esto y pensar que era un juego nosotros hacerle caso, aunque ahorita, pensar que muy probablemente estuviera siendo abusada sexualmente. Esos comportamientos no son normales. Que los narcos lleguen de madrugada a hacer un desmadre a tu casa tirando todos los muebles, viendo tu casa llena de camionetas con encapuchados, ver a tus abuelos llorar. Perdieron todo, toda su vida, ver a mi mamá llorar. Perdió a un hermano y un sinfín de cosas más. Cuando iba a la escuela primaria tenía una profesora de artes que era muy conocida por ser extremadamente estricta. Un día esta profesora nos mandó a hacer un trabajo de recortes mientras ella iba a dirección para hablar con el director, y antes de irse nos dijo que nadie se tenía que levantar de su asiento por ninguna razón y que teníamos que terminar nuestros trabajos antes de que ella volviera. Una vez ella se fue, yo me di cuenta que no tenía pegamento, así que luego de pensar mucho de las posibles consecuencias que tendría al haberme levantado de mi asiento llegué a la conclusión que lo máximo que podría hacer es hacerme ver la esquina del aula durante toda la clase sentada en cuclillas. Me levanté, pedí prestado el pegamento y cuando estaba a punto de sentarme en mi asiento se abre la puerta y me ve la profesora. Ella me gritó de modo muy agresivo de él porque andaba levantada y yo le respondí el por qué. Muy mala decisión. Me mandó a que me parara frente al pizarrón mirando a mis compañeros. Primero me tomó como ejemplo de lo que los demás no tendrían que ser, que cada uno tiene que tener sus cosas y que yo era una desagradecida por perder los útiles y que hacía gastar de más a mis padres por solo el hecho de mi existencia y que no tendría que haber nacido y cosas por el estilo. Y se ve que a la profesora no le bastó con todo lo que me dijo que pusiera mis manos con las palmas mirando hacia abajo. Fue a su mochila y sacó una regla de madera. Me pegó muchas veces con fuerza las puntas de mis dedos mientras me obligaba a verla a los ojos que no hiciera ningún ruido. Lo único que me salvó de que me siguiera pegando fue el timbre. A las horas mis uñas se pusieron moradas y mis dedos me dolían mucho. Mis papás me preguntaron qué era lo que me había pasado y yo lo único que les pude decir es que me lastimé jugando, ya que era una niña muy torpe y me creyeron. Desde ahí mis problemas de autoestima aumentaron. Me sentía tan culpable de hacer gastar dinero a mis padres que ya no quería que me compraran ropa o juguetes aunque los quisiera con todo el alma. Y hasta el día de hoy no puedo mirar a la gente a los ojos a excepción de personas muy cercanas a mí, ya que me da pánico establecer contacto visual por tanto tiempo. No sé la verdad que tenía esa mujer en su cabeza como para manipular, pegar y castigar a nenes de 7 años de esa forma. Esto es todo y muchas gracias por ver el video.